¿Es Estados Unidos el gran gestor de la violencia en México? El tráfico de armas, el intervencionismo político en materia de seguridad, el peso económico y el manejo de la narconarrativa nos dejan en claro que es el tío Sam la mano que mece la cuna. Y es que estamos en medio de una guerra que nos dicen los estados es en contra del narcotráfico, una gran mentira. Es una guerra por los recursos naturales, en beneficio del gran capital, de la industria armamentística, de la industria de la minería y por supuesto de la privatización del agua. Pero nos quieren vender el cuento, la narconarrativa desde hace muchos años del Estado impoluto y el narco malvado. Porque la verdad no peca, pero se incomoda. Aquí lo analizamos. Narconovela o literatura de narcos. Como en su momento los revolucionarios y después los dictadores hicieron terreno propio de la narrativa latinoamericana, los narcotraficantes se han apropiado de muchos espacios, primero en Colombia, luego en México e incluso en los Estados Unidos. Tanto los musicales con los narcocorridos, los medios visuales como es el cine, las telenovelas, las series, como los periódicos a través de los titulares de las noticias cotidianas, juegan un papel determinante en la narconarrativa. Incluso los mundos ficticios de muchos creadores, la crónica, el cuento y también, por supuesto, la novela. Pero, ¿quiénes están detrás de todo esto? Poderes fácticos, poderes mediáticos que pertenecen a esa misma élite político-empresarial que se beneficia de esta narco-narrativa. La supuesta guerra contra las drogas es el nombre público de una violenta estrategia estatal que ha tenido múltiples usos en México, desde la aprobación ilícita de territorios ricos en recursos naturales hasta la mediación entre grupos políticos rivales. El caso más emblemático que han reportado periodistas como Ignacio Alvarado o Don Paile, pero que también han estudiado académicos como Guadalupe Correa, se localizan en el estado de Tamaulipas, en donde la militarización ha facilitado el expolio del gas natural shale por parte de conglomerados transnacionales. Y ni hablar de lo que pasa también en Ciudad Juárez, en donde también se han apropiado del gas de una manera cínica y desvergonzada con la justificación de la guerra en contra de las drogas. El primer paso para fisurar la narrativa del Estado implica un esfuerzo consistente por cuestionar y finalmente suspender la reproducción de la versión oficial. Nos hemos acostumbrado a culpar a los narcos y sus guerras de todo porque hemos aceptado acríticamente lo que dice nuestro gobierno para explicar la violencia radical que nos aqueja. Este trabajo tendrá que empezar desde el periodismo antes que en cualquier otro campo. El periodismo es clave, es determinante en este punto. ¿Por qué? Porque a través de información independiente es como vas a derrumbar precisamente la narrativa oficial. La mayoría de nuestros periodistas reproduce con demasiada docilidad los reportes de inteligencia, los partes policíacos, las declaraciones de funcionarios que hábilmente insisten en atribuir toda expresión de la violencia a los narcos, que aunque no dejan de tener, por supuesto, una responsabilidad de matarse entre sí, pues resulta, según la narrativa oficial, que tienen control de un negocio pero multimillonario que ha dejado ganancias impresionantes a bancos, a transnacionales y a gobiernos como el de Estados Unidos y el de México. Y para seguir profundizando en este tema que estamos abordando con usted, amigo, amiga de la cruda realidad, se encuentra con nosotros un experto, el maestro Víctor Ronquillo. Usted lo conoce bien, periodista, analista, escritor. Víctor, un placer recibirte aquí en la cruda realidad. No, un placer para mí, Jesús, compartir contigo y con el público que amablemente nos escucha. Oye, abordamos el tema de esta narconarrativa, esta narrativa que durante más de 30 años se ha instalado en las relaciones México-Estados Unidos, que ha privado en la prensa mexicana, en la prensa internacional. ¿Cómo calificamos esta narconarrativa, Víctor? ¿Criminaliza a los pobres? ¿Ya se cayó definitivamente? ¿Qué dimensión le damos? Mira, creo que es un tema que se ha vuelto central, porque por muchos años hemos considerado que esta narrativa argumenta verosimilitud, argumenta verdad. Y la verdad de las cosas es que ha habido muchos teóricos, muchas personas que hemos reflexionado en torno a ello y hemos considerado que esta narrativa pues, corresponde más bien a dos realidades, ¿no? A una realidad que conviene a los afanes expansionistas, colonialistas de Estados Unidos, la securitización de
Latinoamérica ha sido un gran negocio para, no solamente para los fabricantes de armamento, que sin duda lo ha sido, sino también para quienes han apostado por el control del territorio y de los recursos naturales en nuestra América. Y por otro lado, ha sido una narrativa muy eficaz para ocultar la verdad de este claro expansionismo, de esta clara militarización y sin duda tan eficaz ha sido que podemos ver en Netflix una serie de materiales que responden a ello. Y no solamente eso, lamentablemente muchos de nosotros en distintos momentos hemos propiciado la construcción de esta narrativa. Algunos de nosotros, y yo reconozco por mi parte el haberme preguntado qué ocurría, quizá de manera ingenua, pero otros muchos con un afán claro de desinformar y de construir esta realidad. El tramado de la guerra del narco es mucho más complejo de lo que nos pueden contar estas versiones que, insisto mucho, se fraguan en lo que podemos considerar los sótanos del Pentágono desde la aparición de esta estrategia seguida por el gobierno de Richard Nixon allá a finales de los años 60. Hablábamos ahorita precisamente de la participación directa de Estados Unidos como el creador precisamente de esta narrativa. El papel de los medios de comunicación, Víctor, el papel de los medios de comunicación principalmente de nuestro país. ¿Qué ganan al momento de darle continuidad a una narrativa que, como tú bien lo señalas, esconde el fondo de un problema mucho más complejo, que tiene tintes de imperialismo, que tiene tintes totalmente de despojo? Pues mira, es que responden a los mismos intereses, ¿no? Hoy en la mañana se publica en la página 2 de Reforma un cable o una nota de Reuters, donde se dice que la ley de seguridad pública, la Ley Nacional de Seguridad Pública, ha generado un enfrentamiento entre las diferentes burocracias dedicadas a la seguridad. Incluso se cita lo que dice un agente de que no han podido actuar. Bueno, pues en el fondo de todo corresponde a intereses que son propiamente conservadores y que de alguna manera se ven beneficiados, perdón, de ese orden de absoluta injusticia. En el fondo de todo, son dos versiones de mundo que se están confrontando. Mira, si uno lee con detalle lo que aconteció y uno lo mira con una perspectiva crítica, lo que ocurre cuando se instaura en este país un proyecto económico, político que podemos considerar no liberal, si uno lo mira con detenimiento y lo relaciona con lo que estaba pasando con la instauración de las llamadas organizaciones criminales conocidas como cárteles del narcotráfico, uno encuentra ¿cómo decirlo? Bueno, se traslapan las dos realidades y se traslapan porque al final de cuentas el proyecto económico del neoliberalismo generó diferentes condiciones que favorecieron al negocio del trasiego de drogas. Por una parte, el abandono del campo mexicano como una estrategia eh, en la que se buscó afincar a la agroindustria, ¿no? Esto es muy importante señalarlo. Por otra parte, el desarrollo de infraestructura para no solamente en beneficio del narcotráfico, sino en beneficio de lo que en ese momento se consideró la modernización del país, pero que generó una enorme dependencia económica, ¿no? Esto no es una casualidad. Esto es parte de un proyecto y lo que ocurre en esos momentos en el continente, años después con el Plan Colombia, confirma estos hechos, ¿no? El ejército colombiano pues fue entrenado no para realizar tareas de prevención y en contra del narcotráfico, sino para cuidar las instalaciones que beneficiaron a la minera a las mineras canadienses, estadounidenses y también al desarrollo de una industria petrolera privatizada en un gran porcentaje, ¿no? Esto en México tiene otras características de las que seguramente hablaremos, Jesús. Oye, hablamos entonces, Víctor, del narcocapitalismo. Hablamos de un sistema económico
basado literalmente en las drogas, en el tráfico de drogas, que les ha ayudado precisamente a financiar incluso guerras, a financiar proyectos como los que mencionas y a este vínculo entre empresarios y políticos. Sí, mira, yo creo que el tema es un asunto de mundial, ¿no? Es un asunto de geopolítica. Y este proyecto se realiza en diferentes países del mundo con el afán de instaurar un modelo capitalista global. No hay la menor duda de ello, ¿no? Y obviamente en cada región del mundo cobra diferentes características, establece distintas alianzas, genera diferentes proyectos, digo, con base a este proyecto general, pero diferentes proyectos económicos y políticos, proyectos que tienen que ver con el control territorial sin duda y con los recursos. Sí, yo me atrevería a considerar que lo que se da en México tiene sus particularidades y están vinculadas con el propio proceso político que se vivió en México después del salinismo, ¿no? No hay que olvidar que después del salinismo entra en crisis el sistema político mexicano por Uh -huh. distintas razones y de alguna manera, estoy siendo muy, abreviando mucho, ¿no? Pero es por razones de tiempo. Y de alguna manera después de esta crisis, lo que ocurre en nuestro país es un proceso de lamentable transición fallida, pero ese proceso de transición fallida lo que lleva, entre otros elementos, es a la instauración de ínsulas de poder en los diferentes estados, ¿no? Y obviamente esto coincide también con lo que se inicia en la época de Salinas y que años después conoceríamos como la Guerra del Narco. La Guerra del Narco no encontró un momento de plenitud y de desarrollo y de definición claramente política en la época de Calderón, pero es un plan trazado desde la época de Salinas porque se establece una dependencia económica, una dependencia militar y un proyecto político en común. Lo que también quiero mencionar, Jesús, de pasada, es que al final de cuentas los distintos gobiernos de Estados Unidos, ya sea emanados de los demócratas o los republicanos, han mantenido esta estrategia más allá de algunas variaciones y distintas tonalidades, pero al final de cuentas es evidente que esto ha correspondido a sus intereses. Y tan es así que lo que estamos viendo en fenómenos que son cercanos y que van de la mano hoy en día con la crisis migratoria, con toda esta realidad, pues estamos viendo la continuación del proyecto de Trump. Y ese proyecto de Trump que se inicia con la construcción del muro en los años 80, en la época de Clinton, y que continúa a lo largo de diferentes gobiernos, y que llega a un momento también sombríamente estelar cuando se expulsan a más de 1 millón de personas y se rompen familias durante el gobierno de Obama, ¿no? O sea, hay una continuidad que no podemos negar. Eso respecto al tema migratorio, pero también respecto al tema securitario, y lo hemos platicado en otras Uh ocasiones, -huh. Jesús, y perdón porque repito algunos No, adelante, conceptos, adelante, adelante, Víctor. pero desde la Segunda Guerra Mundial, una de las bujías de la economía estadounidense es la industria del armamento. Una industria del armamento que también es transnacional y que corresponde a todo un proyecto mundial, a todo un proyecto de instaurar un capitalismo global. Sí, completamente. El tío Sam no cambia por muy demócratas o republicanos. Al final de cuentas, mantiene la misma postura, la misma política, porque como bien señalas, beneficia a industrias en donde basa su economía. Sí, ya hay un complejo militar industrial que es fundamental para generar las políticas de Estado en Estados Unidos, políticas de Estado que tienen que ver con sus intereses, con sus privilegios y con la hegemonía que a lo largo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, establecen. Pero hay fenómenos muy singulares que se dan en estos años posteriores a lo que podemos considerar el neoliberalismo, ¿no? Y su modelo de desarrollo. Fenómenos como los que podemos y que son parte de este capitalismo global, que son la aparición y la erupción de enormes consorcios transnacionales, ¿no? De grupos de enorme poder económico
que van más allá de los gobiernos. Y esto no es ciencia ficción política, esto es una realidad. Podemos poner, por ejemplo, los grandes consorcios fabricantes de armamento que operan en distintos países del mundo y que tienen sus sedes en Suiza, por ejemplo, ¿no? O los grandes consorcios que controlan la alimentación del mundo y que han generado todo un modelo de alimentación y que obviamente corresponden a la industria de los transgénicos, a la industria de los herbicidas y que tienen también su origen en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se construye todo un modelo llamado la Revolución Verde, donde, por cierto, México es un país que se vuelve la matriz de este ensayo, ¿no? La matriz, la matriz o el matraz del laboratorio de este ensayo. Pero volviendo un poco al tema de la llamada guerra del narco, yo creo que tenemos que cada vez más hacer complejo el problema. Tenemos que entender las dinámicas de la violencia desde una perspectiva diferente y obviamente estas preocupaciones que no son solamente del gobierno de López Obrador, sino que corresponden a una preocupación social creciente en América Latina, genera muchas tensiones políticas, genera también lo que podemos considerar respuestas airadas, preocupantes por parte de este complejo político, militar, industrial que, insisto mucho, dicta las políticas de Estado seguidas por el gobierno de Estados Unidos. No es casual que hace 15 días o un poco más, el comandante para el Comando Norte, el jefe para el Comando Norte, hablará del 35% del territorio controlado por grupos del narcotráfico en nuestro país. Tampoco es coincidencia que precisamente días después de ello, un grupo importante de emisarios del gobierno de Estados Unidos, encabezado por la encargada para la frontera norte de Estados Unidos, para la frontera sur de Estados Unidos, viniera a México, ¿no? Y vinieran, son representantes del Departamento de Estado encargados de la seguridad. Todo esto corresponde, y bueno, lo que publica hoy Reuters, lo que publica el Reforma, este despacho de Reuters, ¿no? Y el 22 de marzo también se publica una carta por parte de distintos productores de alimentos en Estados Unidos, una carta pública dirigida al secretario de Agricultura y Alimentación de Estados Unidos y al encargado de negocios, alertando sobre dos temas fundamentales que preocupan a estos productores en la relación de México con Estados Unidos. El tema del etiquetado frontal, que genera pérdidas en sus ganancias, y el tema de la futura prohibición del glifosato, este herbicida cancerígeno señalado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es parte de toda una trama, de todo un complejo de relaciones entre nuestros países que se hacen cada vez más complejas. Y lo otro, bueno, hay que mencionarlo también, la tensión creciente que se da en relación a este desbordamiento de los migrantes venidos del sur, efecto no solamente de la pandemia ni tampoco de los huracanes que azotaron a esta región, sino efecto de políticas seguidas, por lo menos durante más de 40 años por parte de Estados Unidos en relación a nuestro continente, ¿no? Estas violencias inducidas y propiciadas desde el Estado ilegítimo y desde el Estado profundo y clandestino, insaciable de sangre, de muerte y vinculado a los órganos de inteligencia y represión norteamericana, hablamos de la DEA, hablamos de la CIA, etcétera, pretenden afianzar la inestabilidad sociopolítica y la ingobernabilidad para no abandonar y legitimar la mano militar. Crear y recrear una nueva narrativa es urgente para distanciarnos de esta narconarrativa oficial maniqueísta que criminaliza, sobre todo, a los pobres. Seguimos escuchando al maestro Víctor Ronquillo.
Oye, Víctor, ahorita que tocabas el tema de la violencia, que forma parte también, por supuesto, de esta narrativa, la violencia como forma de control social, en pocas palabras, la violencia como una manera de que no protestes, de que criminaliza al pobre, de criminalizar la protesta en contra de megaproyectos, de criminalizar a las comunidades que se oponen precisamente a los mismos, de justificar incluso en un momento dado el actuar por parte de la milicia. Sí, Jesús, tienes toda la razón y lo ves con mucha claridad y de una manera muy sintética. Pero es así, al final de cuentas, no solamente es la violencia, es la política del terror. El terror inmoviliza. El terror es un recurso utilizado por gobiernos totalitarios, sin duda, pero también utilizado para establecer controles territoriales muy importantes. Mira, yo no tuvimos ocasión de conversar sobre ello, pero a partir de lo ocurrido en Camargo, con estos migrantes que fueron asesinados y se incendiaron las camionetas en las que viajaban, yo me pregunto, ¿a quién favorece esta situación? ¿A quién le genera beneficios? Sin duda, a los que pretenden establecer un control más férreo de la frontera de México con Estados Unidos. Una frontera que en sí misma resulta un negocio, un gran negocio, porque controlar la frontera te permite controlar parte de lo que podemos considerar la economía del delito, el tráfico de drogas, el tráfico de personas indocumentadas, ¿no? Pero también te permite pues establecer un control estratégico a nivel continental. Entonces, sin duda, esta terrible realidad pues beneficia a los sectores más oscuros en esta dinámica de lo que podemos considerar la imposición de la política del terror. Yo te voy a contar una anécdota de Adelante, lo que adelante, Víctor, ocurrió por en la favor. Sierra Norte de Puebla hace algunos, y que me tocó a mí reportearlo, ¿no? Y documentarlo. Bueno, pues en la Sierra Norte de Puebla existe todavía la construcción de una termoeléctrica y hay también posiblemente yacimientos importantes de minerales. Entonces, bueno, lo que pasa es que en la Sierra de Puebla existe una organización campesina indígena muy sólida y ha existido por décadas. De tal manera que esta organización se confrontó directamente con estos intereses y lo que ocurrió como siguiente capítulo fue la irrupción de grupos del crimen organizado sembrando el terror a partir de desapariciones, a partir de secuestros, a partir de asesinatos, a partir de la extorsión de los comerciantes, ¿no? Obviamente con el propósito de sembrar el terror. Y ya hablaba yo de Colombia, ¿no? Uh Sin -huh. duda en Colombia se han documentado a través de diferentes investigaciones académicas y periodísticas estos nexos lamentables que existen entre los grupos paramilitares ligados a la delincuencia y los grandes intereses económicos transnacionales de distintas empresas. En México esto cobra características diferentes porque en México hay un ingrediente que hay que señalar y que es muy importante, la construcción de verdaderos imperios criminales a partir de la alianza entre el poder político y el poder de poderes fácticos ligados al crimen organizado. Lo que ocurre en Tamaulipas hoy en día, dada la información que conocemos y hasta donde las investigaciones se han llevado a cabo, es un ejemplo de ello. La construcción de un imperio criminal que además tiene antecedentes en anteriores gobiernos, no solamente en el gobierno de Francisco Javier García, cabeza de vaca, ¿no? Un imperio criminal que no solamente opera en relación al narcotráfico, no es un narcogobierno, es un gobierno que lo mismo opera en relación a el manejo de los recursos del Estado, de proyectos, de recursos, de financiamientos, que lo mismo en el huachicoleo, o que lo mismo establece nexos para generar quebrantos al erario público. Otro ejemplo con características distintas, pues es Chihuahua, ¿no? Es Claro. Chihuahua, donde vemos una realidad similar. Y no hay que olvidar el Veracruz de Duarte, ¿no? En donde también se establecen estos ejemplos, ¿no? De imperios criminales, que insisto mucho en ello,
tienen su origen precisamente cuando en el periodo de Fox se constituye lo que podemos llamar ínsulas del poder desligadas del centro y de la hegemonía que hasta entonces había establecido el centro en el sistema político mexicano a través del presidencialismo, ¿no? Son fenómenos muy interesantes y muy complejos y aparte que yo agradezco mucho la entrevista que generosamente me permites No, realizar por favor, contigo, un Jesús, honor, Víctor. porque precisamente, ¿no?, nos lleva a una nueva mirada sobre estos temas, ¿no? Una nueva mirada que va más allá incluso de lo que nosotros mismos o yo mismo he escrito y he publicado y he comentado a lo largo de los años, Claro. pero que insisto, eh, tenemos que atrevernos a mirarlo hacia ahora, ¿no? Oye, Víctor, finalmente, agradeciéndote estos minutos, ahorita mencionábamos la declaración de este militar norteamericano, anteriormente también funcionarios que hablan de un Estado fallido en México. ¿Realmente a quién le conviene, dentro de esta narconarrativa, etiquetar a México como un Estado fallido, como un Estado fragmentado? A las élites económicas que están ahí, a esta ultraderecha que está ahí, por supuesto, supuestamente aislada del poder, pero que está activa en materia electoral, que está activa con el crimen organizado, a los Estados Unidos. ¿A quién le conviene en este marco de la narconarrativa hablar de un Estado fallido, un Estado fragmentado? Es muy importante la pregunta porque de alguna manera pone en evidencia algo que es clave, ¿no? En cierto modo, de mi parte, hay muchas reticencias en términos de la cuarta transformación. Sin duda hay espacios que son altamente criticables. Lo que no podemos regatear a este proyecto político es su afán de transformar este país en temas que son sustanciales. Y uno de esos temas sustanciales tiene que ver con la gestión del Estado. Un Estado que trabaja en favor de quienes menos tienen. Un Estado que recobra su protagonismo en la gestión de un país con todo lo que representa, ¿no? Y que además lo hace de manera clara hacia ese rumbo. Hay elementos que no comparto, insisto. Otro tema que es muy importante y que, y que no lo formula así López Obrador, sino lo formula de otra manera. Él lo formula en términos de abatir la corrupción, pero en el fondo de todo es establecer una distancia entre el poder económico y el poder político. Un poder económico que pues en términos del neoliberalismo, aprovechó las condiciones para suscribir lo que podía considerarse un proyecto de país. A los sectores campesino, obrero y de la clase media del PRI, sumaron a ese poder económico y lo sumaron pues a partir de las empresas más fuertes y de mayor capacidad económica y con los años de mayor gestión política en México, ¿no? Sin duda, eso provoca pues una enorme inquietud. Están ahí los impuestos que se les han cobrado a estos grupos de poder económico y están ahí también lo que podemos considerar a futuro un proyecto de país que no corresponde a sus intereses. Entonces, el señalar, el generar irritación social, como ocurre con muchos medios de información, el generar que este país, el 30, el 35% del territorio está tomado por el narcotráfico, pues es generar una tensión política grave y sobre todo de cara al proceso electoral. La violencia política que hemos padecido recientemente, de alguna manera, y esto no corresponde precisamente a la acción global de un personaje maligno, sino corresponde a los intereses de diferentes organizaciones y grupos enquistados en el poder político, ¿no? Esa violencia política es el lado más oscuro de la corrupción que ha sufrido nuestro país. Entonces, bueno, ¿a quién conviene el generar tensión política? ¿A quién conviene el generar irritación social? ¿A quién conviene poner en juego, porque al final de cuentas eso está sucediendo, a las instituciones en México?
pues sin duda los grupos más conservadores, ¿sí? Y ahí sí me parece que estoy de acuerdo en lo que López Obrador consideró la mafia del poder. La mafia del poder que no es solamente el narcotráfico, sino es mucho más que ello y que tiene que ver lo mismo con los controles, con el control territorial, con el recurso económico que se puede generar de controlar municipios por parte de grupos del crimen organizado, con el derecho de piso, pero también sin duda como parte de ello con el narcotráfico. Yo por último quisiera señalar lo mismo, ¿no? Doctor. La realidad de la violencia en nuestro país es mucho más compleja que la actuación de diferentes grupos, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. A mí me parece que esto también tiene que mirarse con cuidado. A mí me parece que lo que ha proliferado son grupos armados, muy violentos, y que trabajan en relación a esta economía del delito, ¿no? Y por otro lado, sí no hay duda de que estos grupos criminales, incluso estos que he mencionado, parte de lo que generaron en nuestro país en los últimos años fue un grave debilitamiento de nuestras instituciones. Y me parece que ahí, que en este debilitamiento de nuestras instituciones podemos encontrar a los beneficiarios de esta situación preocupante de cara al proceso electoral. No sé si he sido claro Claro que o sí. tendría que ser más explícito todavía, ¿no? No, excelente, excelente. Como siempre, Víctor Ronquillo, te agradezco muchísimo de verdad esta entrevista para La Cruda Realidad. No, yo te agradezco a ti el tiempo, Jesús, y obviamente agradezco mucho el incentivo para reflexionar sobre estos temas y compartirlo con quien nos escuche y contigo. Muchas gracias por esta entrevista, Jesús. La narconarrativa se cae por sí sola. Han sido muchos, pero muchos años de vendernos una historia totalmente ficticia que sí, enriquece las telenovelas, las series, las películas, pero está totalmente alejada de la realidad. Una cruda realidad que nos demuestra cómo se enriquecen con la muerte todas las industrias de la élite política empresarial, que han sido precisamente las que se benefician con este discurso, con esta narconarrativa que a los pobres solamente los criminaliza. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda.